Qué alegría que ustedes nos reciban un día más en un programa más de su camino evangélico de infancia espiritual. El llamado que el Señor nos hace a vivir en esta nueva vida, en la vida que Cristo nuestro Señor nos ha venido a traer a la tierra cuando dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. He venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ardiendo. Es el objetivo principal de estos programas y más en este año de la Divina Misericordia, en el que contemplamos el corazón misericordioso de nuestro Dios. El día de hoy, en el tema que nos ocupa, vamos a iniciar una serie de explicaciones sobre los frutos de vivir el camino evangélico del amor, el camino de santidad, el camino del amor, porque la santidad se finca en el amor. Y precisamente en este urgente llamado a la santidad, es un urgente llamado a vivir en el amor paternal y misericordioso de nuestro Dios. Y vamos a contemplar los frutos. El día de hoy, en este primer programa, es el primer fruto del amor misericordioso de nuestro Dios, que es la pronta purificación del alma. Cuando confiamos en la divina misericordia, cuando nos abandonamos en la misericordia del amor del Padre, en el amor misericordioso de nuestro Padre Dios, los frutos no se dejan esperar. El alma empieza a ser como un árbol florido con grandes frutos, frutos de santidad y de vida. Aquí empiezan a florecer los frutos, como aquella visión del profeta Ezequiel, capítulo 37, cuando nos habla precisamente en aquella visión de aquel manantial de agua que brotaba, que salía del oriente del altar y que caminaba aquel torrente, y por donde pasaba hacía crecer árboles muy grandes que luego, dice el profeta, eran tan grandes que los frutos eran deliciosos y sus hojas eran de medicina. Qué hermoso es el amor de Dios. Ese árbol que ve el profeta es precisamente el árbol de vida que Cristo el Señor nos ha venido a traer cuando entregó su vida por nosotros, cuando vino a traer fuego a la tierra, ese fuego que quiere que Él esté ardiendo. Y el primer fruto de quien vive en el camino de santidad, en el camino del amor, de quien confía en la misericordia del Señor, de quien se abandona en el amor misericordioso de nuestro Dios, el primer fruto es la pronta purificación. El alma se purifica, el alma cada día se acerca más a Dios, y así, con el alma purificada, con el alma cada día más llena del amor de Dios, el alma puede dar los frutos abundantes, más abundantes frutos que después iremos viendo de la misericordia divina. Son precisamente aquellos frutos que brotan del corazón. Recordemos que Jesús dijo: del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. No es lo que entra en el hombre lo que lo mancha, sino lo que sale del hombre, porque del corazón del hombre salen las malas intenciones, los robos, los homicidios, los adulterios. Eso es para manchar el alma, mas sin embargo también del corazón del hombre puede salir el amor de Dios. Si alguno me ama, dice Jesús, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Y qué bellas son las almas que son morada de Dios, que tienen en su interior habitando la Santísima Trinidad. Esas almas son tan hermosas que irradian por todos lados la gloria de Dios, la misericordia de Dios, y pueden dar a los demás esa bendición de poder estar irradiando la presencia y la bondad de Dios en su corazón. Este camino de santidad, Jesús, como no puede quedarse con los brazos cruzados ante la generosidad del alma que confía en su misericordia y que se abandona totalmente, entonces Jesús le empieza a mostrar, le empieza a manifestar abundancia de bendiciones. Y es por eso que el alma se empieza a purificar cada vez más y más, hasta poder cada día ser más hermosa a los ojos de Dios. Así también el alma que vive en la verdad y ama de verdad a Dios jamás quiere cosa alguna que le pueda ofender a nuestro Dios. Por ese lado podemos afirmar aquello que decía San Agustín: ama y haz lo que quieras. Porque aquel que ama realmente con el amor de Dios, lo único que va a querer, lo único que va a desear es agradar al amado. Es tener contento al amado, ofreciéndole cada día como un don, como un regalo, como una correspondencia, los detalles ordinarios de su vida presente.
los momentos de sus trabajos, de sus esfuerzos, de sus sacrificios, de todo aquello que le acerca más al amor de Dios. Entonces el alma, movida solamente por el auxilio divino, el alma va caminando en una forma muy especial y se mueve en el campo del amor como los peces se mueven en el agua. Así como el pez se mueve en el agua y eso su ambiente ordinario, así el alma que se entrega al amor de Dios se mueve en el amor de Dios y es su vida ordinaria. Su vida ordinaria es amor, es irradiación de la bondad de Dios. Por eso San Pablo afirma lo siguiente, Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios, del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar? Ni los peligros, ni la espada, ni la desnudez, ni la muerte. Para mí, decía Pablo, la muerte es una ganancia. La vida es Cristo y para mí la muerte es una ganancia. Es cuando se vive ya en esa dimensión del amor de Dios. Nada nos puede separar entonces ya de ese amor divino, cuando confiamos en la infinita misericordia de nuestro Dios. Se cumplen admirablemente aquellas palabras que dijo una vez el salmista en el Salmo 102. Dice el Salmo 102, versículo 12, tan lejos como está el oriente del ocaso, aleja el Señor de nosotros nuestras rebeldías, nuestros delitos. Es tan grande el amor que Él nos tiene, que precisamente por ese amor el Señor se da en abundancia al alma. Lo dice el Evangelio de San Lucas 6:38, dad y se os dará, os echarán en vuestro seno una medida buena, apretada, colmada y rebosante, Dad y se les dará. Así es como el alma se va purificando, confiando en la divina misericordia, en la misericordia de Dios. Y esa confianza que el alma muestra en la misericordia de Dios le va purificando al alma de tal manera que ya el alma no puede más que caminar vertiginosamente hacia el corazón de Dios. Y es ahí cuando el alma está como con el amado, como el imán que se atrae en los polos opuestos. Es entonces cuando siente que el alma vuela, ya no solamente camina, corre, avanza, vuela hacia las redes del amor de Dios. Jesús decía, Juan capítulo 10, versículo 28, Jesús decía y nos dice también ahora, mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano, nadie las arrebatará de mi mano. Cuando nos encontramos a personas que dicen que son atrapadas por las fuerzas del mal, que viven hostigadas por el demonio, que están manejadas por las fuerzas oscuras, lo que podemos pensar de estas personas es que no han querido ser de las ovejas del Señor, que no han querido abrirle su corazón al amor de Dios. Hay un episodio que a mí me agrada mucho citar, un acontecimiento en la vida de Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, la maestra del camino evangélico de la infancia espiritual. Esta santa, doctora, dice que en una ocasión ella estaba en su habitación, ella comenta que no sabe si estaba o dormida o despierta porque no ubicaba bien ese momento. Mas, sin embargo, con toda claridad veía que venían hacia ella, vio que venían hacia ella unos seres, así los describe, muy deformes, muy horribles. Nosotros sabemos son demonios, pero esas entidades, sabemos el demonio los demonios son espíritus que no tienen cuerpo, por lo cual ellos pueden presentarse de la figura que ellos quieran, siempre son figuras horrendas. Entonces hay unos seres deformes con cadenas muy pesadas, decía Teresita, que difícilmente se podían mover por estar atados por esas cadenas, pero venían caminando. Pero descubrió Santa Teresita que cuando ella los vio, se escondieron, no soportaron la vista de Santa Teresita, no la soportaron. Y una vez que ellos se esconden, Santa Teresita trata de asomarse para verlos. Y dice ella, hace un comentario muy hermoso, porque dice, cuando yo me asomaba para ver a aquellos seres tan feos, aquellos seres horribles, sintieron que los iba a ver y se van huyendo con un gran miedo, despavoridamente se fueron lejos de Santa Teresita. Y hace un comentario aquella santa diciendo
ahí comprendí que una alma que se entrega al amor es temida por el demonio. Un alma que se entrega al amor es temida por el demonio. Es cuando nosotros podemos comprender cómo la respuesta esencial para nuestra vida personal y para el bien de los demás está abrirse al amor misericordioso de nuestro Dios, para que el alma se vaya purificando cada día más, para que ya no lleguemos a ser víctima de los ataques, de las seducciones, de los engaños, de las cadenas, de las ataduras, de las influencias, de las infestaciones del espíritu inmundo. Hoy encontramos por todos lados personas perturbadas, porque sienten presencias, porque les influyen las fuerzas del mal, que los negocios no les rinden, que la economía, que el trabajo, que la situación familiar se deterioró. Hay una guerra interna en las familias, odios, resentimientos, divisiones, infidelidades matrimoniales, divorcios. Hoy es muy notorio cómo matrimonios que ya al momento tienen 30 o 40 años de haberse acercado a recibir la bendición para su matrimonio, y después de tantos años ahora se encuentran divorciándose en trámites de separación, de divorcio, porque ya no se soportan, ya no quieren vivir juntos. Es una guerra interna terrible, porque se le han abierto las puertas a las fuerzas del mal. Les causa risa muchas veces cuando he comentado un incidente. Un día llega un anciano casi como de 90 años con 2 bordones, difícilmente podía caminar. Llegó hasta mi oficina, es un dato concreto. Llegó a mi oficina y me dice: padrecito, dice, ya no aguanto a mi vieja. Le dije: oiga, por favor, ya viva bien, tranquilo, vivan en paz. ¿Qué edad tiene su mujer? Tenía 85 años su esposa, y ya no la aguantaba. Dice: pero mire, padrecito, me dice aquel anciano, mi vieja me está pidiendo el divorcio, porque no pronunciaba bien la palabra divorcio, decía divorcio, me está pidiendo el divorcio. Entonces le dije: mire, no, cálmese, señor, mire, vivan tranquilos, vivan en paz. Es más, me atreví a decirle: mejor prepárese a bien morir, porque ya a la edad que tiene, pues yo creo que ya no faltan muchos años en este mundo, y ni a su esposa ni a ustedes les conviene estar así. ¿Qué pensar en el divorcio ni nada? Dice: no, padrecito, me seguía diciendo, es que mire, me pide insistentemente el divorcio, pero mire, padrecito, yo si le doy el divorcio, me busco otro y me caso. Todavía a esas alturas quería un matrimonio express a edades como esa de 90 años, pero es la situación de confusión que vive nuestro mundo. Estamos viviendo una situación donde las familias se están desfigurando, se están destruyendo, se están matando unos con otros. ¿Por qué? Porque hemos abierto las puertas a la falta de amor. Ya el amor de Cristo no existe, no aparece en el seno de las familias, ni en la vida presente del corazón de cada uno. Por eso es tan importante confiar en el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios, y abrirse a ese amor que es fuego de vida, que une, que transforma, que da la vida y vida en abundancia. Vamos a necesitar pasar en este momento a un corte, pero no se vayan, estamos con ustedes y queremos continuar en su camino de santidad, en este llamado, en este urgente llamado a la santidad, como es nuestros programas que les ofrecemos. No se vayan, volvemos en un momento. Y continuamos con ustedes. Gracias por seguirnos recibiendo en sus hogares. Gracias por permitir que estemos con ustedes en este programa de urgente llamado a la santidad. Y en este año de la Divina Misericordia, en el que nuestro Padre Dios nos invita a experimentar el amor de su corazón misericordioso, queremos continuar hablando de este amor que purifica el alma, la pronta purificación del alma mediante el amor misericordioso de nuestro Padre Dios. Y habíamos dicho cómo, citando a San Agustín, decía San Agustín: ama y haz lo que quieras. San Agustín lo decía porque el alma que se abre realmente al amor, que está abierto al amor de Dios. Santa Teresita nos ponía el ejemplo de cómo los demonios huyen ante el alma que se entrega al amor. Y hacía el comentario de que un alma que se entrega al amor es temida por el demonio. Indudablemente, el alma que se abre y se entrega al amor será temida siempre por el espíritu del mal, el demonio que
acecha ciertamente, como decía San Pedro, sed sobrio, estar despiertos, vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quiénes devora el demonio? A aquellos incautos que no quieren abrirse al amor de Dios, que no quieren entrar en la dinámica divina. Es a los que el demonio atrapa, devora, engaña, seduce, oprime, ciega, etcétera. Todo lo que nos puede separar del amor de Dios cuando le abrimos las puertas. Es el caso justamente de lo que está hoy sucediendo con tantas personas que tristemente se entregan a prácticas de carácter esotérico, como son toda aquella gama de prácticas y de ritualizaciones y formas de vida espiritual que promueve la llamada nueva era o la New Age, que son una mezcla, un licuado ahí de toda clase de religiones cómodas, fáciles, rituales que te invitan a abandonar la cruz de Cristo, como dice nuestro Señor, nuestro apóstol Pablo. Les digo con lágrimas que hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Ellos van a la destrucción, a la muerte. Para mí, líbreme Dios de gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de mi Señor Jesucristo. Y este engaño de Satanás, que hoy está tan sutil, ha sido un engaño que se ha infiltrado y se ha metido aún en los campos de la vida cristiana, de la vida religiosa, aún en grupos hasta eclesiales, en algunos grupos que se meten prácticas que son abiertamente rituales satánicos en forma engañosa, muy sutil, por medio de lo que le llaman la meditación trascendental, el yoga, todo esto, pues son de alguna forma, de forma muy velada, pero muy real, verdaderos rituales que después hacen que el alma se encadene. Ahora, no tan poco dañinos y mucho, diría, más bien dañosos, aquellas ritualizaciones que se hacen en las llamadas limpias, que son precisamente lugares donde encuentran las personas un engaño de altares con santos, imágenes, veladoras, rezos, credos, ciertos ritos con ramas de pirul, con huevos, con lectura de las cartas, lectura del café, la adivinación, todos esos campos que ahora están tan de moda y que están haciendo tanto daño al pueblo de Dios. A muchas personas que por esos medios están engañando de tal manera que después van generando todo un caos a nivel familiar. Yo he tenido la experiencia de encontrarme con personas que me han confesado que después de haber acudido a limpias o a rituales de curanderismo religioso, se destruyó la familia. Porque luego ahí en esos rituales les dicen, sí, a ti te tienen bien dañado, te han puesto una enfermedad y tu misma suegra, tu nuera, tu esposa, tu mamá, te tienen así porque te están embrujando, te han embrujado. Y después dicen las personas, a mí me lo han dicho, padre, pero es que coinciden todos dicen lo mismo. Yo he ido con varias personas que hacen limpias y todos me dicen que sí, que mi suegra me tiene así. No es extraño echarle la culpa a la suegra porque pues siempre es el personaje más odioso en la relación familiar, pero así, o muchas veces, un día me llegó una persona llorando, una señora, porque dice, yo prácticamente perdí a mi hijo porque porque mi hijo se casó con una mujer supersticiosa que no da un paso si no va y consulta a la hechicera, a la curandera, y ya la curandera le dijo que yo soy la que la tengo embrujada y yo no creo en esas cosas, yo que voy a andar embrujando gente. Y dice, sin embargo, ya mi hijo ya ni viene a la casa, ya se fue, ya no quiere saber nada de mí. Perdí a mi hijo, nada más porque la esposa le metió en la cabeza al hijo que le dijeron ahí en esas prácticas que efectivamente quien la tenía mal era su misma mamá de él. Entonces la mamá estaba muy triste, lloraba porque decía, yo no tengo nada que ver. Y fíjense ustedes, es tan triste y es tan sutil y mentiroso ese campo de la superstición que yo ya viví la primera consecuencia. Hace poco, un día me llamó un padre de ahí del arzobispado y me dice, aquí hay una persona que está viniendo a denunciar de que tú mataste a su esposo, me dice el padre. Y le dije, a ver, ¿cómo está eso? A ver, que me explique. No, pues dice, es que esta mujer vino a decir que seguramente, pues, de hecho así sucedió, aquella mujer llevó a su esposo al hospital por una enfermedad de una peritonitis y lo operaron en el hospital
y debido a la complicación de aquella operación que se le hizo en el hospital, aquel hombre falleció por consecuencia de la operación, forma normal. Entonces aquella mujer consultó a una hechicera, una curandera, que por qué se le había muerto su esposo, y la curandera le dijo que porque el Padre Jesús Ceja, que estaba yo aquí en este templo, él lo había matado porque le puse un trapo negro, no sé qué, en el estómago, y no sé cuántas cosas le dijo aquella bruja, aquella hechicera, y pues ahí viene enojada que porque yo fui el que le quité la vida al marido. Indudablemente que pues todo eso es tan grave, tan serio, porque yo... Se han de imaginar ustedes si es lo que más repruebo con la Sagrada Escritura, andar creyendo en esas cosas y voy a andar yo queriendo matar a una gente. Pues a las personas, yo lo que más quiero es el bien de todas las personas, como ustedes lo ven. Entonces, es indudable, lo comento hoy, de que esos campos son de absoluta mentira. Todo lo que les puedan decir en esas ritualizaciones, pues son pura mentira que después le hacen estar en contra de las personas y de una forma pues muy, muy terrible. Eso es lo que vemos, las consecuencias tan graves que hay en este campo de la superstición. Todo eso nos hace ver que por ese camino no podemos encontrar la misericordia del amor de Dios. Yo les digo muchas veces a las personas, si en lugar de acudir a buscar la solución de sus problemas por caminos equivocados, si pues, después no quieren recurrir a esos caminos, y ojalá nunca se haga porque la Sagrada Escritura lo prohíbe, basta solamente que lean ustedes el libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo del 9 al 15, para que vean ustedes lo grave que es ese campo de la superstición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a nuestro Señor en la Eucaristía, acudir a los sagrarios para orar ante Jesús. Él es el que puede solucionar cualquier problema, aún las enfermedades más inexplicables que los médicos no pueden encontrar. Muchas personas creen que las enfermedades que el médico no encuentra es porque se las pusieron. Dicen, tengo una enfermedad mala, me dicen algunas personas. Oye, pues ninguna enfermedad es mala. Si Dios permite una enfermedad que es por permisión de Dios, es para que tú te acerques a Dios y para que ofrezcas tus dolores, tus sacrificios y encontrar en Dios la solución. Para eso Dios nuestro Señor creó a los médicos. De forma ordinaria tienes que acudir al médico para que el médico te haga un buen diagnóstico, te examine, te haga ver de dónde viene la enfermedad. Yo muchas veces les digo a las personas, ¿qué dice el médico? No, pues que el médico me dice que tengo insuficiencia renal, que tengo esto, que tengo... bueno, pues entonces créale más al médico. No le ande creyendo al hechicero, al curandero, porque el curandero le va a decir otra cosa. Le va a decir es que te tiene embrujado. Yo recuerdo un caso de una persona que murió precisamente por andarle creyendo a los curanderos, porque iba al médico y el médico le decía, usted tiene que atenderse porque tiene este problema, esta enfermedad, y luego iba con el curandero y le decía, no le crean al médico, porque usted lo que trae es que le han puesto su enfermedad, esa enfermedad es mal puesta, usted tiene que venir aquí, yo le hago las limpias y usted se va a curar, y no haga caso al médico. Pues no le hizo caso y se murió porque pues no era el caso, o sea, por andar creyendo a la mentira. Yo creo que de una vez por todas necesitamos quitar de nuestra mente esas prácticas, esas creencias que están haciendo tanto daño al pueblo de Dios. Mucho daño, porque si tenemos a un Dios tan grande que está en la Divina Eucaristía, si tenemos los médicos en los hospitales que para eso son puestos, inclusive la Sagrada Escritura habla del médico como el ministro que Dios ha puesto para la salud. Y la ciencia médica es querida por Dios. Entonces tenemos que recurrir a los medios ordinarios, no a los medios supersticiosos. La práctica de la fe nos lleva a la pronta purificación del alma, y no solamente la purificación del alma, sino también la purificación de nuestro cuerpo. Cuando tenemos la confianza puesta en Dios, el Señor mismo nos puede dar la salud aún del cuerpo, porque Dios es salud de alma y cuerpo. Dios ha venido cuando predicaba el Evangelio, caminaba predicando y sanaba a todos los enfermos. Pero cuando el enfermo se abre al amor de Dios, Dios puede darle la salud y la paz. Yo soy testigo de personas que han venido a la oración, a la misa que celebramos por las familias, aquí en este Templo de la Inmaculada, todos los sábados a las 12:30 y a las 5:30 de la tarde. Tenemos ambas dos celebraciones, dos misas, especialmente ofrecidas por la unidad familiar, por la salud de las familias, salud del alma y del cuerpo.
Esa es la misa especial, porque misa de sanación son todas las misas. En cualquier templo donde vayamos, a cualquier sacerdote que vayamos a misa, es una misa de sanación y de liberación, porque la misa es una fuente de sanación y liberación, y eso es en todos los templos. Pero con una intención, la misma liturgia contempla intenciones diversas en la aplicación de la intención de la misa, y una de las intenciones es por la unidad familiar, por las familias, y es lo que hacemos cada sábado, para que ustedes lo tomen en cuenta cuando gusten venir aquí al Templo de la Inmaculada, que está por la calle Santa Mónica, en el número 475, entre Manuel Acuña y Hospital. Es precisamente donde, entre Juan Álvarez y Manuel Acuña, por la calle Santa Mónica, es donde cada sábado, 12:30 o 5:30, pueden acudir con la familia para pedir la unidad familiar, para pedir la salud de las familias, para que todo el mundo encuentre la salud y la paz, la verdadera libertad de los hijos de Dios, y sobre todo encontrarse con el amor paternal y misericordioso de nuestro Dios. La Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, nos dice también algo muy importante: todo el que permanece en él no peca, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Primera de Juan 3, capítulo 3, versículos 6 y 9. Todo el que se acerca a Dios no peca y no puede pecar porque ha nacido de Dios. De tal manera que el que se acerca a Dios pues debe confiar plenamente en Dios, ya no caer en el pecado de la superstición, porque la superstición es un pecado, y un pecado grave. Toda superstición va directamente en contra de la virtud de la religión, o sea, contra el primer mandamiento de la ley de Dios, porque debemos confiar solo en Dios, no confiar en los rituales y en las actuaciones que reprueba la Sagrada Escritura, el ponerlos en un círculo de lumbre, que es un rito que no sirve para otra cosa más que para abrir las puertas a Satanás. La limpia con huevos, con ramas de pirul, con todo aquello las oraciones supersticiosas, que de la oración de la mano poderosa, que de la sombra de San Pedro, que de no sé cuántas oraciones más que son de carácter supersticioso. Todo eso nos debe hacer ver que vamos por otros caminos y no por el camino de santidad. La santidad consiste en confiar única y solamente en Dios. Recordemos que Santa Teresa de Ávila decía: solo Dios basta. La vida se acaba, solo Dios basta. Es el único en el que tenemos y debemos poner toda nuestra confianza y nuestra esperanza. Cuando el alma pone su confianza en Dios, florecen en Él, entonces en esa purificación todas las virtudes cristianas. El alma se va transformando, se va purificando prontamente, porque está confiando solamente en Dios. Cuando acude al Señor, yo les digo a las personas que van a hacer cola con los lugares de limpia, yo les digo: si por qué en lugar de hacer cola ahí no se van ante el sagrario, ante el Santísimo, en cualquier templo donde está Jesús, allí oculto en las prisiones de amor, que son los sagrarios. Si fueran a las prisiones de amor, que son los sagrarios, y ahí platicaran a nuestro Señor sus problemas, sus enfermedades que los médicos no han podido encontrar, decirle a nuestro Señor: Señor, ilumina al médico para que pueda encontrar cuál es la causa de mi enfermedad. Y les asegura que Dios iluminará al médico para que te encuentre la medicina adecuada y lo necesario para que tú encuentres la salud. No por caminos torcidos y equivocados, sino por el camino ordinario, que es el camino que Dios ha establecido a través de la ciencia médica. Vamos, mis queridos hermanos, a continuar en su programa, más tenemos que hacer un espacio, acudir a un corte, pero no se vayan, estamos todavía con ustedes en su programa urgente llamado a la santidad. Nos vemos en un momento. Y nuevamente estamos con ustedes. Gracias por continuar en su programa de urgente llamado a la santidad, en el tema de la pronta purificación del alma, en el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios, en este año de la misericordia, en este año del amor del Padre que viene a nosotros para darnos la respuesta única, la verdadera respuesta a los problemas. No una respuesta que podemos encontrar por caminos equivocados que hoy están por todos lados, por las fuentes del engaño, del error, que todos a todos nos amenazan con enredar por la ignorancia de la vida cristiana. Mas, sin embargo, cuando confiamos solamente en ese amor misericordioso de nuestro Dios, el alma se va purificando por caminos que los llevan a una
abundante vivencia de las virtudes cristianas. Y es lo que al final de este programa queremos compartir con ustedes, el florecimiento de las virtudes, que es la expresión de la pronta purificación del alma. Decíamos que en este camino de santidad no ponemos nuestra mira en nuestra propia persona ni en nuestros intereses personales, solamente confiamos y debemos confiar única y exclusivamente en el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios. Y cuando así lo hacemos, entonces sencillamente se va escogiendo y se va queriendo lo que Dios quiere y nada más. Empezamos a vivir realmente en la divina voluntad. Es entonces cuando el alma se transforma y vive en la voluntad divina, realizando solo lo que a Dios le agrada. Y ya no se pretende adelantar, sino amar. Y a cada paso que damos, dando y dándonos, es como vamos encontrando el camino de la realización de nuestra vida. El hombre se realiza plenamente cuando es capaz de darse. Y es cuando se da el hombre, es cuando la persona se entrega a Dios y a sus hermanos, cuando está cumpliendo el mandamiento supremo que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como Cristo te ha amado. No debes amar al prójimo como a ti mismo, como solemos decir tradicionalmente, porque amar al prójimo como a mí mismo, pobre prójimo, porque si no nos amamos a nosotros mismos, no vamos a poder amar al prójimo como Cristo quiere que lo amemos. Entonces, podemos resumir y decir que el mandamiento del amor, que es lo que nos perfecciona, lo que nos da la vida, lo que nos purifica el alma, lo que hace resplandecer las virtudes, el amor de Dios consiste en amar a Dios con todo el corazón y amar a tu prójimo como Cristo te ha amado a ti. ¿Cómo nos ha amado Jesús? Nos amó hasta el extremo de entregar hasta su vida por nosotros. Y ese es el amor que Dios nos pide que realicemos. El amor de entrega, de donación, de servicio, de vida y vida en abundancia. Como Jesús nos deja ganar en generosidad, cuando nosotros nos abrimos a ese amor de Dios, cuando nos entregamos a agradarlo solamente a Él, cuando renunciamos a toda práctica de pecado, a toda superstición, a todo lo que nos aleja de Dios, entonces Dios también con generosidad se entrega a nosotros, se da al alma en abundancia de bendiciones. Es entonces cuando podemos ver cómo florecen en nuestra vida no solo las virtudes, sino florecen también las bendiciones. Entonces podemos ver cómo todo va prosperando en nuestra vida. Aquello que antes nos quejábamos de que ni el dinero nos rendía, que todo iba para abajo, que los negocios, pones un negocio y no prospera, etcétera. Todas esas calamidades e infortunios se van diluyendo cuando tú te entregas realmente con sinceridad al amor de Dios. Cuando abres tu corazón y te entregas con toda certeza a vivir en ese amor que Dios nos tiene. El Salmo 118, en el versículo 32, tiene una expresión muy interesante. Dice: corrí por el camino de tus mandamientos cuando tú me ensanchaste el corazón. Corrí por el camino de tus mandamientos cuando tú me ensanchaste el corazón. Haciendo con gusto todo lo que a Jesús le agrada, entonces podemos descubrir, podemos valorar en nuestra vida las grandes virtudes cristianas que purifican al alma. Y entonces vamos no solo caminando, sino hasta corriendo, porque el corazón se ensancha, el corazón se llena de amor, el corazón se llena de gratitud, de ofrenda a nuestro Dios. Es el alma que vive completamente sumergido y agradecido en el amor de Dios para poder caminar hacia la patria eterna. El Salmo 83, versículos 6, 7 y 8 nos dice: dichoso el hombre a quien tú ayudas cuando él tiene en su ánimo, en su decisión, el caminar, el echarse a caminar por los caminos, aun cuando pase por áridos valles, no teme, porque se le convierten esos valles en fuentes, como cubiertos de bendiciones y de lluvia temprana. Adelantará de esfuerzo en esfuerzo y verá a Dios, al Dios de los dioses. Palabra del Señor. Qué hermosa es la palabra de Dios. Salmo 83, versículos 6, 7 y 8. El hombre que camina realmente ya en los caminos del amor, en el camino en el urgente llamado a la santidad, es quien va adelantando, quien va prosperando en su vida hasta llegar a la meta final de su existencia, que es la posesión de la vida eterna.
Así, a fuerza de dar y darse, el alma se convierte en una verdadera ofrenda cariñosa a su Dios. Y entonces ya no pretenderá ir adelantando en su propia persona, sino ir solamente amando en el amor de Dios. Y ese amor lo lleva a una entrega total. Dice Jesús en el Evangelio de San Marcos 4, 26 y 27, el reino de los cielos es como una semilla, como un hombre que arranca la semilla en la tierra, más bien la siembra en la tierra, y ya que duerma o que esté despierto de día o de noche, aquella semilla germina, crece y se convierte en un árbol grande. Marcos 4, 26 y 27. Así que cada vez que nosotros sembramos en nuestra vida la palabra de Dios, cada vez que nosotros nos acercamos a vivir en la fuente de la vida, entonces en el alma va germinando como una semilla el amor divino. Y es entonces cuando al ir creciendo en ese amor divino nos vamos transformando y vamos reflejando en nuestra propia persona la gloria de Dios. Es entonces cuando podemos reflejar el rostro de Cristo hacia los demás. No podemos dar el amor de Dios porque nadie da lo que no tiene, cuando no tenemos la capacidad de abrirnos a ese amor divino. El reino de los cielos es como ese hombre que siembra la semilla, y esa semilla ahí va germinando, va creciendo. Por eso es tan importante que no perdamos de vista ese trabajo por cultivar el alma, por cultivar las virtudes, sobre todo con la lectura de la Sagrada Escritura, con la lectura de los buenos libros, la vida de los santos, con la meditación de la doctrina de la Iglesia. Todo eso nos ayuda, a los documentos que la Iglesia nos da, todo eso nos ayuda para que se vaya nutriendo, se vaya alimentando aquella semilla. La doctrina y la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia y la Sagrada Escritura son como esa agua que riega la tierra para que la semilla empiece a germinar, crecer y dar fruto. ¿Qué pasaría de un campesino que siembra, echa la semilla y nunca más se acuerda ni de echarle agua, ni de cultivar la tierra? Aquella semilla nunca va a crecer, nunca va a germinar, se va a quedar ahí escondida. Y yo pienso que es tristemente lo que ha pasado con muchos católicos, con muchos cristianos, que se sembró en ellos por el bautismo el germen de la vida, la semilla de la fe, de la gracia, que recibió el alma por el bautismo. Pero como no tuvieron nadie que cultivar esa tierra, ahí quedó ahogada esa semilla y nunca va a poder nacer, va a brotar, no va a florecer. O si acaso brotó aquella semilla, se ha ahogado con la mala hierba, que es todo el ambiente pesado, difícil, que muchas veces se vive en el mismo hogar o en el mundo en que estamos viviendo. Y eso no permite que la semilla germine, crezca, dé fruto y fruto en abundancia. Debemos recordar que cada uno de nosotros, eso lo dice San Pablo en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, cada uno de nosotros somos parte o miembros de ese cuerpo vivo que es la Iglesia. Y todos tenemos abundancia de dones y carismas, regalos que Dios nos ha dado. Pero todo ello es para la gloria de Dios y es para el enriquecimiento de nuestra vida de fe. Así también nosotros, con todos los dones y regalos que Dios nos ha dado, lo único que tenemos que hacer es cultivarlos para que pueda esa semilla germinar y dar el fruto esperado. En el año de la misericordia, de una forma práctica, lo que Dios nos pide realizar es cumplir con las obras de misericordia. Recordemos las obras de misericordia, que son las corporales y las espirituales, que son 7 y 7, y que nos ayudan precisamente a estar conscientes de la misión que tenemos de llevar a los demás la buena nueva de salvación y de vida, de ayudar a los demás en el camino de la salvación, de apoyarlos también en el campo humano, acompañarles con las atenciones que debemos dar a todo mundo, que es fruto precisamente del amor de Dios. Obras son amores y no buenas razones, dice por ahí un adagio, un dicho. No podemos decir te amo o amo mucho a Dios, pero no lo demuestro. El amor no se dice, el amor se demuestra. Y se demuestra precisamente en las obras, no se demuestran las palabras. Las palabras pueden ser muy bonitas, como abundan hasta las canciones de que te amo con todo mi corazón y que eres mi vida, qué podría ser sin ti, etcétera. Todo lo que podemos sacar en canciones románticas, pero todo eso, si no tiene la vivencia del amor, de nada sirve.
Decía San Pablo en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, cuando habla del himno del amor, el amor, aunque yo tuviera todos los carismas, todos los dones, todos los conocimientos celestiales, aunque yo tuviera tanta plenitud de fe como para poder mover las montañas, aunque yo tuviera el don para penetrar los misterios más ocultos de Dios, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Luego dice nuestro Dios, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no es egoísta, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor no pasará, etcétera. O sea, ahí es donde vemos nosotros cuál es la realización plena de nuestra vida cristiana en el camino del amor, en el camino de la santidad. Y así es como el alma se va purificando cada día más, en la medida en que el alma se va abriendo más y más a la práctica del amor verdadero, del amor de ofrenda, del amor de caridad. Y recordemos que al final de los tiempos, al fin del mundo o al final de nuestra vida presente y terrenal, cuando llegue la meta de nuestra existencia, el Señor nos va a juzgar en el amor. No va a pedir al final en el juicio particular o en el juicio universal, no va a pedir nuestro Señor un examen distinto de aquel examen en el que el Evangelio nos dice: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me visitaste, me vestiste, estuve enfermo, me fuiste a ver, me asististe, etcétera. Entonces le dirán los justos: pero Señor, ¿cuándo te vimos así? Y el Señor les dirá: todo lo que le hicieron a uno de mis más pequeños, conmigo lo hicieron. Por eso vengan benditos de mi Padre a gozar del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y así también lo dirán los que están a su izquierda, que también habrá quienes estén a su izquierda, y nuestro Señor dirá: tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste, etcétera. Estuve desnudo, no me vestiste, enfermo, no me asististe, toda la negatividad, la negativa, todas las obras de misericordia. Y el Señor les dirá: por eso, como no lo hicieron con uno de mis más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Apártense de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y Dios dictará la sentencia como juez supremo al final de la existencia temporal, para poder así recibir el premio por la caridad o el castigo por la no caridad. Y ese es finalmente el final de toda nuestra historia, de la historia humana. Mi querido hermano, gracias por haber participado en este programa de urgente llamado a la santidad. Yo quiero implorar al final de este programa la bendición de Dios para cada familia, para cada hogar, para pedir al Señor que derrame abundantes bendiciones, para que podamos redescubrir la importancia tan grande, tan capital, que es de dejarnos purificar, para que pronto el alma llegue purificada al amor de Dios, para que estemos abrazados al amor divino, para que pasemos por esta breve vida haciendo el bien y no el mal, generando la vida y no la muerte, porque es justamente lo que ahora con mucha tristeza vemos: una sociedad, un mundo que se ha optado por la muerte y no por la vida, tanto asesinando a sus hermanos, la sangre de sus hermanos clama al cielo, desde los niños en el aborto, que es un terrible crimen, hasta los adultos que son brutalmente asesinados o masacrados. Todo eso nos hace ver a qué situación ha llegado nuestra humanidad por falta del amor de Dios, porque hemos sacado a Dios de nuestra vida y de nuestro corazón. Pedimos a nuestro Dios que derrame sus bendiciones abundantes en cada una de las familias de quienes han participado en este programa, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y que Dios los bendiga. Lo esperamos en un programa más de urgente llamado a la santidad.